el pasado simple. Esto lo vimos en la clase pasada, entonces. According to the last description, when someone needs more information. Aquí tenía que ver un poco con el tema de, de las double H questions, que cuando empieza con what, when, why, where, quiere decir que la pregunta necesita información y no son respuestas cortas de sí o no, sino que de información. ¿Ya? Por lo tanto, la estructura sigue igual. La formación de preguntas es la misma, el auxiliar, el pronombre, el verbo, solo que se le agrega al comienzo esta double H question. Acá vamos a ver un poco lo que es los verbos regulares y los irregulares. Entonces, se denomina verbo irregular a aquellos que cambian o se mantiene su forma infinitiva a pasado. Ejemplo, aquellos, aquí me equivoqué, aquellos verbos irregulares son todos los que no se les agrega el ed. Por ejemplo, spend, de pasar tiempo, por ejemplo, spend my time reading books. El pasado de spend, de pasar, es spent. Entonces, un verbo irregular. Cambia quizás solamente la consonante D por la T, pero cambia. No queda en su forma infinitiva. Infinitive form. ¿Ya? Aquí la infinitive form, o la fila donde están los verbos en infinitivo, quiere decir que están los verbos en su forma natural, normal, ¿ya? Como los verbos que ustedes conocen, no tienen ninguna modificación ni nada, es el verbo en su forma natural. Y acá tenemos dos filas, que es de los verbos regulares y los irregulares. Algunos de estos verbos son regulares y otros son irregulares. O en el caso de learn, aplica en ambos casos. Lo pueden ver con ed o lo pueden ver con una t al final como un verbo irregular. ¿Alguien se acuerda? Me podrían escribir por el chat del verbo, el pasado del verbo go. Si alguien se acuerda, me escriben por el chat el pasado. Entonces, Aileen me dice que es went. Como es went, va en la fila de los irregulares. ¿Por qué? Porque cambia todo el verbo y se transforma en otra palabra. ¿Ya? El verbo regular corresponde a todos los que le agregamos ed, como en el caso de visit, quedaría como visited. ¿Ya? Regular entonces a los que le agregamos ed, perdón. El verbo help quedaría como verbo regular, sería helped. Y el verbo be, si se acuerdan, cuando revisamos el verbo be, que se transformaba en que tenemos información del verbo be. No sé si se acuerdan que pasaba a ser el am, el are y el is a was y were, dependiendo del pronombre que ocupe para utilizar ese verbo. Entonces quedaría en la fila de los irregulares porque también modifica toda su palabra. El verbo sí también es un verbo irregular, que es el verbo de ver, sí, digo, so, en pasado. Luego tenemos el verbo need. Yo el año pasado con el primero A vi estos verbos regulares. No sé si alguno del segundo A en este caso recuerda cuál era la transformación de need, de want, o que lo busquen por ahí por internet. ¿Cuál es el pasado de esos verbos? Ya, el pasado de need.
Entonces sería regular, sería needed. El pasado de want sería wanted. El pasado de bring, que es traer, sería brought. Buy, pasado de buy, que es comprar. ¿Cuál sería el pasado? Sería un pasado irregular, sería bought. Pasado de cost quedaría igual. Por lo tanto, cuando el verbo, por ejemplo, lo que les explicaba ahí, cuando el verbo se mantiene o cambia, es un verbo irregular. El pasado de cost sigue siendo cost, ¿ya? Se escribe igual, pero en pasado. It sería ate, por lo tanto, sería un verbo irregular. Entonces acá todos los verbos que terminan en ed son verbos regulares y todos los verbos que se modifica o se mantiene su estructura son verbos irregulares en pasado simple. Por ejemplo, verbos regulares son aquellos que se mantienen en su mayoría, en su forma, y solo se le agrega el ed al final del verbo, modificando terminaciones según corresponda. Por ejemplo, aquí tenemos el verbo cry, en este caso hay una Y, en vez de agregar la ed, se elimina la Y y se agrega una I y luego una ed, ¿ya? Son algunos verbos que tienen como esa modificación, pero en su mayoría, cuando terminan en una consonante, se le agrega ed. Entonces, vamos a tomar algunos verbos, por ejemplo, para generar pregunta, afirmación. Voy a tomar un verbo regular y un verbo irregular. Por ejemplo, el verbo regular va a ser want y el verbo irregular va a ser sí. Por lo tanto, estos quedarían en pasado, el de arriba quedaría como wanted y el de abajo quedaría como saw. Cuando yo genero preguntas con verbos en pasado, mi auxiliar va a ser el did. ¿Ya? Va a ser el did entonces. Le vamos a agregar la double H question. What did you, en este caso pronoun, want? What did you want? ¿Ya? Aquí como aparece el did, el verbo queda en su forma infinitiva. Eso es lo que les explicaba en las clases anteriores, que cuando agrego el did o el didn't, ustedes tienen que aplicar el verbo en su forma infinitiva. ¿Ya? Cuando aparece el did o el didn't, ustedes tienen que seguir esta fila. Cuando es una afirmación, pueden escoger cualquier verbo, ya sea regular o irregular, y dejarlo en su forma en pasado. Aquí vamos a ver cómo quedaría. Por ejemplo, si ocupo I wanted a house. Y digo I didn't want a house. Pues acá abajo el verbo see, que se transforma en so, sería what did she see? She saw a new film. She didn't see. ¿Ya? Acá entonces, cuando aparece el did, en este caso, el verbo queda en su forma infinitiva. O cuando aparece el didn't, el verbo queda en su forma infinitiva. A diferencia de cuando hago una oración en afirmativo, que el verbo necesita estar
en su forma pasada. ¿Ya? Como el caso de acá. Estos verbos tienen ahí su forma infinitiva y también su forma en pasado, dependiendo de lo que yo voy a hacer. Si voy a negar o hacer una pregunta, mantengo el verbo como infinitivo. Si voy a hacer una afirmación, el verbo tiene que ir en pasado. ¿Ya? Lo mismo, aquí. Por ejemplo, si yo en la prueba pongo oraciones así y ustedes tienen que completar, siguiendo esto de acá, con los verbos en pasado, miro la tabla y completo. ¿Ya? Ahí en paréntesis le aparece el verbo en su forma infinitiva. Digo, last year I spent, con T, I spent my holiday in Ireland. Aquí aparece el verb be y tengo el pronombre it. Entonces digo, it was great. Tengo el pronombre I de yo y el verbo travel sería travel. Con ed. Luego, I travel around by car with two friends and we, tenemos el verbo visit, lo buscamos es visited, es regular. Todas estas oraciones hasta el momento están siendo en afirmación, por lo tanto dejamos en forma pasada los verbos. Por eso me tengo que fijar bien en la oración, si termina con una pregunta, si hay una negación entre medio. Number 4, in the evenings we usually, dice go, en este caso, el pasado de go sería went to a pub. Number 5, one night we even, pasado de learn, teníamos dos opciones. Vamos a ocupar una en este caso por el espacio. Learn some Irish dance. We, tenemos el verb be, very lucky with the weather. We were, sería el pasado de el verb be de este pronombre. Y acá aparece una negación. It, entre paréntesis, not rain a lot. ¿Cómo quedaría esa oración? La siguiente, number 8. But we, some beautiful rainbows. La afirmativa entonces, so, transformamos el verbo en pasado porque es una oración afirmativa. Y esto de acá dice, where last your holiday? Your last holiday. Esa es una pregunta. Entonces acá en las preguntas va double H question, después el auxiliar, did, después el pronombre y luego el verbo. Y el verbo se mantiene igual porque hay un did. ¿Alguna duda, consulta? Asimismo va a ser la prueba. Entonces ustedes tienen que elegir de acuerdo si es negación, si es pregunta, si es afirmación, si el verbo va en forma afirmativa, si va en forma negativa, o sea, perdón, afirmativa o infinitiva. Y también tienen que practicar los verbos que hemos visto en clases, ¿ya? Para ver si son regulares o irregulares. Las double H questions, cómo se crean o se formulan las preguntas, más lo de las clases anteriores, ¿ya? Así que todo esto va a entrar en la prueba, que probablemente sea el 23 o 24, y yo les voy a mandar la información con sus profesores jefes, para que la puedan realizar. Lo otro, que la prueba para los alumnos que tienen notas pendientes, ya están asignadas, tienen toda esta semana para hacerlas, pero una vez que abran la prueba tienen 60 minutos para responder.
que hay alumnos que tienen 2 pruebas asignadas de inglés, eso quiere decir que usted debe más de una nota en mi asignatura. Si tiene solamente una prueba, quiere decir que debe una prueba, ¿ya? Así que eso, chiquillos, por hoy. Profesor Patricio, si nadie tiene